Buenas tardes. Continuando con nuestras actividades en celebración del Día Nacional e Internacional de la Filosofía, continuamos con una actividad de las cuales la asociación tiene la costumbre de realizar. Empezamos haciendo algún performance, digo, con el apoyo de los compañeros que son expertos en estos temas, y se hicieron algunos sobre fragmentos del Diálogos de Platón, etc. En este caso, para estar ad hoc con la mesa que sigue a continuación sobre la celebración del Tractatus, el aniversario del Tractatus, los compañeros generaron un material audiovisual. Nosotros, cuando tenemos en vista generar este material, lo hacemos digamos que a propósito, como muchos somos docentes, de ser un buen recurso didáctico. No es porque sean muy profundos, es una anécdota que se refiere de Wittgenstein y la trabajaron Cristian Alejandro Hernández, que nos apoya siempre desde la Ciudad de México. También estudió filosofía, y la maestra Victoria Chino Muñoz, que también ha sido maestra de teatro en la preparatoria 2 de octubre de la UAP. Entonces, les presento a continuación este material. Se cuenta que cierto día el filósofo Ludwig Wittgenstein acompañó a la estación de Cambridge a una dama colega suyo, quien tenía que abordar el tren. De pronto, se vieron enfrascados en una discusión que no se dieron cuenta de que el tren había salido. Al ver que el tren comenzaba a alejarse, Wittgenstein empezó a correr a toda prisa, y su colega detrás de él. Wittgenstein logró subirse, pero no así su colega. El mozo, que estaba cerca del andén, al ver la cara de desconsuelo de la dama, se acercó a ella y le dijo: «No se preocupe, en 10 minutos sale el próximo tren». «Usted no entiende», le contestó ella. «Él había venido a despedirme a mí». Bueno, ahora sí, a continuación, veremos para una pausa. Entonces les digo que se lo van a hacer. Compañeros que están en la primera fila, creo que van a mover un poquito para que se vea, se acomoden. ¿Como para acá?
Buenas tardes. Pues es realmente un gusto, un placer, un honor estar festejando aquí, ya saben, nuestro tercer año de estas actividades que hemos emprendido en celebración de nuestro Día Internacional y Nacional de la Filosofía. Al parecer, esta asociación que hemos construido desde hace un poco más de 2 años, pues se ha consolidado ya finalmente, y vamos a seguir trabajando en este sentido de crecer, de dar los pasos sucesivos que corresponden a esta etapa en la que se ha involucrado más gente de la que originalmente había participado con nosotros, y ahora que ya terminó esta cuestión de la pandemia, ya podemos nuevamente circular relativamente con más libertad. Y en este conversatorio, pues vamos a hablar de cuestiones antiguas, tan antiguas como que es insólito que ya haya pasado un siglo de la escritura del Tractatus Lógico-Filosóficos de Ludwig Wittgenstein, que pues sigue siendo una cuestión de primer nivel, de primer orden, independientemente de que haya muchos filósofos a los que no les agrada la filosofía analítica. Es una cuestión muy profunda que el mismo Wittgenstein tiene conciencia del elemento ontológico que subyace a su planteamiento lógico, que todos saben viene también desde la época kantiana, cuando Kant hace la referencia que los juicios sintéticos a priori, al ser sintéticos y al ser una apreciación, por decirlo, del sujeto, pues en ese sentido son metafísica también. Ese elemento metafísico también está presente en esta perspectiva del Tractatus. Y tengo pues el honor de presentar aquí a la doctora Margaret Mejía Gómez, Genes, ¿verdad? ¿Genes o Genes? Genes, que es doctora en filosofía por la Universidad de Guanajuato. Tiene una beca del CONACYT, es maestra de filosofía acá en nuestra universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es filósofa por la Universidad del Atlántico con diplomado en docencia universitaria. Ha sido docente en distintos niveles educativos, desde el bachillerato, preparatoria, licenciatura hasta maestría. Actualmente se desempeña como docente de la licenciatura en filosofía de la UAP y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel de candidata. Entre sus publicaciones recientes se encuentra el artículo Mejía Genes, capítulo del libro Tipología sobre la creencia en Wittgenstein, una lectura antropológica sobre la certeza, incerteza, límite y animalidad, en coordinación con Carmona C. sobre los escritos del último Wittgenstein, Sevilla, Ediciones Atenaica. Y también tenemos pues a nuestro querido colega Carlos Gutiérrez, siempre se me va el apellido, pues que ha estado colaborando con nosotros. Él es doctor en filosofía, trabaja en la Universidad de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y nada más ahí. Sí. Es entre el haber intelectual, pues es un helenista también. Tiene a su cargo, me parece, que la cátedra de griego en la Universidad de Tlaxcala. Me parece que alguna vez te escuché comentar que habías cursado no 2 semestres de lógica, sino 4, ¿no? Sí. O sea, sí, sufrimos con el estándar de 2 lógicas. Él tiene el mérito, la hazaña de haber cursado 4, otros 2 por si no fuera suficiente sufrimiento. No vamos a dejar de ser católicos. Entonces, pues sin más, Ludwig Wittgenstein viene de una tradición pues de la filosofía analítica, el análisis del lenguaje, la cuestión de la estructura lógica subyacente al lenguaje y al entendimiento de las cosas, que es tan antigua como Aristóteles. En
sus famosos Organon, en sus obras de lógica, ya está planteando cuestiones profundas, como el hecho de que algo que existe se puede predicar, no se puede dudar de su existencia. La mesa es, podemos predicar, la mesa es, aquí está, pero no porque prediquemos algo implica su ser como tal, su ontología. Y bueno, en esa línea pues todos sabemos que se encuentra San Anselmo, se encuentra Abelardo, se encuentra la estafeta de este desarrollo con Frege, otro Frege, pasársela a Bertrand Russell, y Russell es quien toma como pupilo a Wittgenstein. Entonces, sin más, quien sabe de estas cosas, pues es la doctora Icarus. Yo me metí a Wikipedia y encontré los datos hoy. No sé qué cosa. Al parecer, en una serie de reflexiones, en una serie de un cuaderno de notas que está pensando sobre toda esta tradición y sobre la cuestión del lenguaje, que es el intermediario en una cuestión que ya aparece desde los estoicos entre logos y la materia, entre logos y physis. Hay una cuestión que ellos lo plantean como el arjé, y en el arjé está el constructo del lenguaje y de la lógica. Entonces hay una serie de elementos que están lindando no solo con la estructuración lógica formal, sino con el aspecto fenoménico, ontológico y metafísico, hasta místico, llega a plantear Wittgenstein. Y elabora una serie de notas para esto, a las cuales con el paso del tiempo le da forma de un libro que se convierte en el Tractatus Lógico-Filosóficos, de lo cual nos va a hablar Margaret, la doctora Margaret. ¿Se alcanza a escuchar? O... ¿Sí? Mejor no, ¿verdad? No, bueno, si no se escucha ya me dice. Sí, efectivamente, la búsqueda de Wikipedia está bien. Hay muchos datos efectivamente que ha dicho el compañero que son necesarios precisamente para la estructura del tratado. Efectivamente, entonces hay que decir precisamente la tradición en la cual se incluye Wittgenstein, pero también hay que decir como la preocupación de dónde viene este texto, que es quizás precisamente como lo que aclararía parte del texto. Hay varias lecturas, ahorita vamos a entrar con eso de las lecturas que son bastantes, las que se le hacen al Tractatus, pero hay una lectura que precisamente viene de que la preocupación de Wittgenstein por el Tractatus no viene o no se articula junto con Frege y Russell, sino que ya venía de antes, es decir, de esta Viena de fin de siglo que le tocó, ¿no? Es una Viena en la cual había él lo denomina, y varios autores van en esa línea, precisamente de una crisis de valores, una crisis en la cual, por ejemplo, no se hablaba de muchísimas cosas, pero igualmente se hacían. No por eso y no gratuitamente va a salir el psicoanálisis precisamente de esa Viena de fin de siglo, ¿no? Entonces, ese contexto precisamente que habla de esa crisis de los valores es precisamente el cultivo que dio como fruto a una preocupación, en el caso de Wittgenstein, esa preocupación por los valores. Eso es algo que a veces, sobre todo desde la literatura analítica, a veces no se da cuenta tanto, porque precisamente se empieza un poquito con Frege y con Russell, pero con Frege y con Russell lo que hace Wittgenstein es buscar como la metodología para llegar a solventar esa pregunta que ya traía. Entonces no es que con Russell de alguna manera
se le fuera a formular esa pregunta, sino que ya traía esas preocupaciones. Por eso es que hay muchísimas anécdotas y a mí se me hizo como muy curioso precisamente esta, porque eso da cuenta del carácter de Wittgenstein. Wittgenstein perseguía a Russell incansablemente y Russell estaba agotado de Wittgenstein, pero precisamente era como una búsqueda incansable lo que él tenía por el método para resolver esta pregunta o esta preocupación por los valores. Esta preocupación incluso se encuentra en otros autores como Karl Kraus, incluso también ahí por ejemplo mostraban la casa de Wittgenstein, eventualmente la arquitectura que hay, por ejemplo en este caso la casa no se mostraba como más del contexto de dónde está la casa, pero la casa está rodeada de edificios que son ornamentacionales o que tienen una ornamentación excesiva, mientras que esta casa se ve toda simple, ¿no? Y ahí uno dice, bueno, pero eso no tiene como mayor importancia aquí, o eso no dice nada. Pues sí dice, porque precisamente esa era la denuncia de todos los pensadores de fin de siglo, ¿no? Era la denuncia por ese exceso que se mostraba, pero que carecía, por así decirlo, de contenido. Entonces, esa es un poco la denuncia de la cual postula Wittgenstein esta preocupación. Ahorita le voy a dar la palabra como para que vaya fluyendo un poquito. Pero yo consideraría que una de las primeras cosas que hay que decir es esta preocupación viene de la Viena de fin de siglo, y metódicamente el encuentro con Frege y Russell le van a dar como las herramientas para desarrollarlo. Por eso es que cuando Russell lee ese último aforismo, de lo que no se puede hablar es mejor callar, no lo comprende, o sea, es decir, Russell no llega a comprender la profundidad de ese aforismo, pero porque no entiende la preocupación de dónde viene, ¿no? Solamente comprende todo esto que tiene que ver con la figura lógica, con el isomorfismo, eso es lo que comprende, porque eso es lo que hace con Russell, pero no la preocupación que se encuentra detrás. Gracias, doctor Ana Miguel. Quisiera complementar tu comentario. Estoy de acuerdo en que hay que entrar por ahí, ¿no? Por esta parte, yo llamaría biográfica de Wittgenstein, de Ludwig, antes de abordar propiamente la obra, porque ahí vamos a encontrar las explicaciones de por qué hace lo que hace. Y quisiera complementar lo que tú decías con algunos datos biográficos que normalmente se conocen pero no se conectan con la obra. El primero, y creo que redondeará lo que dices, es que hay que tomar en cuenta que Wittgenstein no era un hijo de cualquier vecino en la Viena de aquella época, de finales del siglo XIX, sino que por herencia pertenecía a una familia muy rica, y no solamente de mucho dinero, sino además con aspiraciones de vida estética. Se sabe que su madre era aficionada a la música y que como aficionada a la música contrataba a músicos muy importantes para aquella época, ¿no? No recuerdo bien el dato, pero parece que Brahms o algún familiar de Brahms iba a tocar a la casa de Wittgenstein y él escuchaba las interpretaciones desde niño. Era tan importante este ambiente estético que uno de sus hermanos llegó a ser concertista de piano, se dice que de buen nivel, ¿no? Esto podría darnos una idea de que las preocupaciones de Wittgenstein como persona más bien eran de corte ético, moral, incluso religioso. Otro dato importante que vale la pena recuperar es que él originalmente no estuvo interesado por la filosofía. Él llegó más bien como de rebote a preocuparse por esta área. Desde niño parece ser que su propia familia lo impulsó por cuestiones técnicas. Incluso su primera opción para estudiar en la escuela superior fue un tecnológico y fue apoyado por la familia. Ya en ese contexto de un ambiente tecnológico que incluso lo llevaron a Inglaterra, fue que se empezó a interesar por las matemáticas, por la aviación y por las matemáticas.
De hecho, en aquella época que la aviación estaba poco desarrollada, quería diseñar un tipo de avión con un motor muy novedoso. Fue un fracaso, pero por lo menos eso nos también nos da una idea de sus primeros intereses. Pero funcionan las primeras. Funcionaron las primeras pruebas, después ya no, y creo que ya no lo llevó él hasta el final, sino que seguidores suyos demostraron que no era posible que ese tipo de motor funcionara. En este camino por la tecnología lo llevaron a interesarse por las matemáticas, ya que, como sabemos, el diseño técnico necesita una base de cálculo. Es así que en este viaje se encuentra con el hecho de que en las teorías matemáticas hay huecos, hay zonas que en aquella época no se podían demostrar, y esto lo lleva finalmente a interesarse por la matemática pura, Es ahí donde se entera que existe un lógico, filósofo, Frege, y que tiene una propuesta novedosa acerca de cómo fundamentar las matemáticas. Él va a entrevistarse con él, no hay una afinidad personal muy grande, parece ser que como que no se entienden muy bien, cada uno se queda con una sensación no muy agradable del otro, pero hay un dato importante, y es que Frege manda a Ludwig, a Wittgenstein, a Inglaterra con Russell, este filósofo del que nos hablaba la doctora. Y ya con Russell, que se mueve en un medio muy académico y ya era una celebridad como lógico, es que finalmente Wittgenstein encuentra un campo donde puede empezar a construir un marco metodológico, como bien apuntabas, para sustentar sus preocupaciones más vitales. Esas cuestiones de las que hablaba la doctora y un poco yo también señalé, que tienen que ver más con cuestiones valorales, estéticas. ¿Sí? Y sí, entonces, ¿cuál es el tema para hablar ya en concreto de tratados? Perdón por la creí que ya había terminado. Me falta un dato más que también en las últimas investigaciones está resultando ser muy importante en estas interpretaciones, y es que el ambiente familiar de Wittgenstein, sobre todo por la figura paterna, era muy estricto, ¿no? Y eso llevó a que Wittgenstein como que rompiera con la familia una vez que encontró su campo de acción. Tan es así que rechazó la herencia familiar. Llegó un punto en que pidió que el dinero que tocaba a él se repartiera con las hermanas, a las hermanas. Todo esto entonces nos constituye ese marco que nos permitirá acercarnos de una manera más amplia a la hora del tratados. Tal vez para las viejas interpretaciones de tratados que simplemente te dicen Wittgenstein se interesó en el problema de las matemáticas, fue con Frege y ahí encontró un campo. Creo que estos nuevos datos contextualizan de mejor manera y permiten valorar mejor la obra, y es allí, creo que quedará un poco más claro porque la última proposición con la que cierra el tratado, la famosa proposición 7, habla de que de aquello de lo que no se puede hablar es mejor callar, ¿no? En ese contexto. Si lo vemos únicamente en el campo de la lógica, como bien decías, eso no tiene ningún sentido. De hecho, anteriormente como que se dejaba de lado toda esta parte, ¿no? Entonces creo que a partir de este contexto podemos comenzar a hablar de la obra. Sí, efectivamente, como muchos datos contextuales que de alguna manera ayudan como a dar luz sobre la obra, precisamente por este contexto particular que le toca a Wittgenstein, es decir, el dinero, o sea, de hecho ni siquiera como era de las familias más ricas, era como, incluso llegó a posicionarse como la más rica,
en su momento, ¿no? Y entonces la cuestión no era de dinero, de hecho él vivía muy austeramente, muy austeramente. Entonces aquí la cuestión efectivamente, así como señalaba el doctor, es precisamente una cuestión de tipo, incluso yo me atrevería a decir, existencial, ¿no? Es un problema que va un poquito más allá de lo material. Y precisamente con eso, y haciendo enseguida conexión con el tema del Tractatus, eso es todo un tema, eso es bastante amplio porque, así como decía el doctor, durante muchísimo tiempo se pensó que el Tractatus era un texto de lógica. O sea, es decir, y es que si uno mira la cantidad, el Tractatus es un texto corto, vamos a poner unas 70 páginas, y además de que es corto, no es tan fluido porque está escrito como por aforismos, y esos aforismos lo que se hacen es como que se van comentando. Y por así decirlo, tenemos el uno esboza que el mundo es todo lo que es el caso, viene un comentario que amplía un poco eso, y el siguiente comentario amplía el comentario, pero aún así es muy, o sea, es decir, queda mucho sin explicar, queda mucho sin decir, precisamente por esa estructura tan apretada que va a tener el Tractatus. Entonces, durante muchísimo tiempo, ¿por qué tiene sentido que muchísimo tiempo se haya pensado que las interpretaciones versaban sobre lógica? Porque si nosotros incluso hacemos un conteo de cuántos aforismos dedica la lógica, le superan a la cuestión ética. O sea, la cuestión ética es tematizada del 6.54 en adelante hasta el 7, y el 7 no tiene comentarios. Entonces, son contados realmente los aforismos que están dedicados, por ejemplo, a cuestiones éticas, a cuestiones estéticas, a lo que él va a denominar en este periodo de lo místico, ¿no? Entonces, durante muchísimo tiempo tuvo ese sentido que se dijera es sobre lógica, porque pues si tú miras el texto, todo versa sobre lógica, ¿no? Otro tema que también se dice que atraviesa el Tractatus es el tema del lenguaje, porque precisamente pareciera que a Wittgenstein le interesa como tal toda una delimitación de lo que es posible enunciar y de aquello que no es posible enunciar. De hecho, el primer aforismo que dice el mundo es todo lo que es el caso, y ya después trata como de desglosar un poco de eso que sería el caso, precisamente lo que vamos a tener es que él tiene que definir el mundo o saber en qué términos se está entendiendo el mundo para poder hablar de él. O sea, como se va a hablar, y ya después viene la vinculación del mundo con los hechos, ¿no? Entonces, como se va a hablar de los hechos, hay un lenguaje que da cuenta de los hechos, hay un lenguaje que de alguna manera no tiene problemas si se refiere a los hechos, pero también hay más lenguajes, o sea, es decir, bueno, eso sonó mucho a las investigaciones, pero lo que quiero decir es que él está consciente de que hay todo este ámbito místico que no se puede enunciar. Entonces, uno de los temas que nosotros pudiéramos decir es el tema de la lógica, otro tema pudiéramos decir que es el tema del lenguaje, pero yo consideraría que el tema principal del Tractatus es lo místico. Por eso, precisamente, él le manda cuando Wittgenstein tuvo muchísimos problemas para publicar el Tractatus, así que los que no logren publicarse, siéntense reconfortados. Tuvo muchísimos problemas porque no tenía un aparato conceptual, porque era muy breve, o sea, es decir, no lo aceptaban, por así decirlo. Pero este texto, precisamente, cuando se lo manda a von Vicker, le manda una carta y le dice: oye, es que mi texto realmente tiene dos partes importantes. Toda la que viene en el texto, esa parte es importante, pero la parte más importante es la que no viene en él. Entonces es realmente complicado, ¿no? Porque es básicamente, el Tractatus es una insinuación, es una invitación, es una delimitación en todo el sentido, ¿no? Entonces yo creería que también por la línea que yo trabajo, también ahorita el doctor puede alimentar un poquito la línea que él trabaja. Yo consideraría que el tema principal de Wittgenstein es precisamente esto de lo místico, ¿no? Lo místico en Wittgenstein es un concepto bastante complejo porque implica por lo menos tres rubros. Implica la ética, la estética y la religión. Por eso
hacía como mucho sentido lo que él decía, ¿no? Es decir, las preocupaciones son religiosas, las preocupaciones, ¿por qué? Porque él lo que quería establecer era una delimitación de aquello que se puede decir. ¿Qué se puede decir? Los hechos. Los hechos, por así decirlo, marcan la ciencia o establecen lo que se hace en la ciencia. Por otro lado tenemos lo que no se puede decir, lo que no se puede poner en palabras, que sería lo místico, que serían los aspectos más importantes, que sería la estética, la ética y la religión. Y en ese sentido, incluso, por ejemplo, el Círculo de Viena toma Wittgenstein, incluso el Círculo de Viena toma un poco el Tractatus como Biblia, pero hasta el 6. Los demás no lo entendían y tampoco no les interesaba mucho, ¿no? Pero precisamente lo que hace el Círculo de Viena es como no comprender esa otra parte, ¿no? Y durante muchísimo tiempo, incluso a Wittgenstein, por ejemplo, están estas conversaciones que sostuvo con alguno de los miembros del Círculo de Viena, pero sí queda muy claro de que iban por dos aspectos distintos, ¿no? La delimitación, por ejemplo, del Círculo de Viena tiene como propósito criticar a la metafísica, mientras que en el caso, por ejemplo, de Wittgenstein es señalar esos aspectos realmente importantes, que en este caso son la ética, la estética y la religión. Entonces, como para responder un poquito, yo creería que el tema principal es lo místico. Aprovechando este paréntesis, yo he querido encontrar alguna relación con el argumento ontológico de San Anselmo, porque medio se parece, ¿no? Este último punto con cómo San Anselmo define a Dios, que es algo más, que es aquello más grande, de lo cual no se puede decir. Entonces, la primera vez que cotejé, me sonó una especie de eco mutuo entre el planteamiento ontológico de San Anselmo y este punto de Ludwig. Pero he investigado y no he llegado a una apreciación, digamos, que me satisfaga de qué relación podría existir entre esa perspectiva del lenguaje, entre ambos, en esa limitante de la incapacidad, precisamente, no solo quedarnos ahí, ¿no? De decir, pues es que no podemos decir que es Dios, aunque San Anselmo, efectivamente, lo que sabemos es que cualquier lógico toma la prueba ontológica y dice esto no tiene una estructura lógica, y han demostrado que no hay un tal argumento, que ni siquiera es ese argumento, pero está utilizando un recurso propio de la época. No sé si ustedes han indagado algo por ahí. En particular, así como planteas, ligándolo específicamente con San Anselmo, no. Y ahorita no me viene a la mente si él se puede ver bibliografía al respecto, vale la pena buscar un poco más. Yo tengo una perspectiva un poco más tradicional en relación a la de la doctora, porque yo diría que uno de los principales temas que aborda Wittgenstein en el lenguaje, pero en el Tractatus, es precisamente este intento por establecer límites internos al lenguaje. Y al plantearlo así, como límites internos, Wittgenstein como que de rebote nos ve una mesaría en un segundo golpe en la mesa, habla también del mundo. Entonces, él intenta, al hablar de lo que acaece y cómo lo que acaece puede ser referido a través del lenguaje, que establece la relación lenguaje, y a lo largo de toda la primera parte del Tractatus, por lo menos las primeras dos composiciones y todos sus comentarios, va estableciendo esta relación y va aclarando cómo el lenguaje se relaciona con el mundo. ¿Sí? Ahora, este esfuerzo, viendo desde esta perspectiva tan novedosa, desde la que Wittgenstein intenta abordar cosas que no acaecen, resulta muy llamativo porque implican un gran esfuerzo de delimitación. Me parece que gran parte de la confusión de esas primeras lecturas
se debe a que se quedaban nada más con la parte de la delimitación, de qué es de lo que se puede hablar y cómo el lenguaje refiere a ello. Siendo que la intención de Wittgenstein como autor era más bien simplemente delimitar, y una vez delimitado este tema se podía hablar todo lo que cae fuera de eso que acaece y se puede referir con el lenguaje. En ese sentido, creo que vale la pena retomar todas estas nuevas lecturas y nos da una idea de que el Tractatus, en su centenario, sigue siendo un texto vigente y digno de ser no solo leído, sino estudiado. Y todavía se pueden seguir sacando consecuencias bastante interesantes de lo que Wittgenstein intentó hacer como filósofo. Sí, y bueno, en este sentido, ¿qué consecuencias tuvo para el ambiente filosófico? O sea, sí sabemos que es una especie de como de llanero solitario que va solito, como Adalid de la verdad, ¿no? Que está también ahí el tema. Hay más influencias aparte de estas que han señalado ustedes. Ya pasó un siglo, ya está más que instituido. Hay ediciones en todos los idiomas, pero bueno, ¿qué más podría hablar? Sí, me parece sí. Yo señalaría de inmediato dos, y digo inmediatas a la publicación misma de la obra. Una sobre el medio lógico filosófico en Inglaterra, en la filosofía en inglés. Recordemos que para la época en que fue publicado, ya Russell había intentado fundamentar la matemática con una teoría lógica, ¿no? Él mismo estaba consciente de que había huecos por ahí, pero el aparato lógico, metodológico que Wittgenstein presenta en el Tractatus ayuda en este ejercicio, ¿no? Entonces sería la primera consecuencia de la obra. Me gustaría resaltar la segunda, que es una consecuencia sobre el propio Wittgenstein, ¿sí? Es de sobra conocido por los estudiosos de la obra que cuando uno se centra en Wittgenstein hay como que dos Wittgenstein, ¿no? El primero que aparece con este esfuerzo de delimitar lo que se puede decir con el lenguaje, y un segundo Wittgenstein que, interesado también en los límites del lenguaje, comienza a abordar el problema que tiene que ver con lo que está más allá, que está en el lenguaje, pero que está más allá de su significado lógico, ¿sí? Entonces sería la otra consecuencia, no sobre el propio Wittgenstein, ya que en la medida en que se esforzó por establecer estos límites, él mismo encontró que no era suficiente con la descripción lógica del mundo, sino que el lenguaje da para mucho más, y que a partir de ahí elabora una segunda obra que no editó él, pero que sus herederos sí, y que los estudiosos asumen como un segundo momento del propio Wittgenstein. Diría, por de pronto, esas dos primeras consecuencias. Sí, yo precisamente, pegando un poco del comentario del doctor, agregaría, por ejemplo, todo este impulso que generó en el Círculo de Viena. Es decir, también es cierto que sería como injusto decir un poco que el Círculo de Viena tomó prestada la teoría y de ahí se impulsó, porque más bien fue lo contrario. El Círculo de Viena ya venía un poco desarrollando estas ideas y encuentra el Tractatus y fue como, esto es como un poco lo que queremos decir, obviamente con una lectura muy segmentada, pero sí se encuentra precisamente como con esta idea de esto es como lo que nosotros queremos. Nosotros queremos ir en pro como de una delimitación. Nosotros creemos que si la filosofía tiene que hacer algo, tiene que alejarse, por así decirlo, de la metafísica, y eso lo encuentran en Wittgenstein. Entonces, como lo encuentran en Wittgenstein, yo creería que muchos de los impulsos creados, no quiero reducir el Círculo de Viena, no quiero que se entienda así,
porque el Círculo de Viena ya venía desde hace rato trabajando en esto. Pero muchos de los impulsos de Wittgenstein o del Tractatus precisamente derivaron en varias formulaciones del Círculo de Viena, ¿no? Así, por ejemplo, el principio de verificación. Aquí quiero decir, como lo que he ido diciendo, de que más bien no es como que Wittgenstein haya puesto esto, sino más bien como que se alimentaron de Wittgenstein, se alimentaron un poco de esta idea, ¿no? Y ahí la idea, por ejemplo, también del lenguaje, este es, por ejemplo, establecimiento que se hace del lenguaje con respecto al sentido, permea toda la filosofía analítica, todo el quehacer, porque era como un punto donde llevaban como varias propuestas, pero como que no llegaba como la propuesta definitiva, y cuando Wittgenstein precisamente plantea en el Tractatus e incluso en las notas sobre lógica, que es el texto anterior al Tractatus, dice es que tenemos que hablar de la bipolaridad de la proposición, esto es, que cuando se hable de sentido, no es que directamente la proposición vaya a ser verdadera. Lo que se tiene cuando se habla de sentido es que tiene la posibilidad de que sea verdadera o de que sea falso, es decir, el énfasis se ponía como tal en la posibilidad de esos dos valores de verdad. Eso de alguna manera también permitió, por así decirlo, camino, pero yo creería que el principal es en términos de método. O sea, en términos de método, casi que ahí sí vuelven un poco indistintamente a Wittgenstein, con esta articulación, por ejemplo, de que es precisamente de que los problemas de la filosofía son problemas del lenguaje, de que las confusiones o algunos enredos que a veces se arman en metafísica o en problemas precisamente tienen que ver con la estructura del lenguaje, con cómo se hace ese formulamiento. Entonces yo creo que lo más importante, la consecuencia más importante que generó Wittgenstein tiene que ver con la metodología, con comprender precisamente la importancia del lenguaje en relación con el análisis de los problemas filosóficos, creería yo. Pero incluso yendo un poquito más allá y trayendo como las interpretaciones más actuales que se tienen, eso es complicado decir como más actuales porque siempre estamos desactualizados, ¿no? Pero por ejemplo es este libro de 2000 de las New Wittgenstein, que precisamente plantean una estructura de lectura bastante diferente, ¿no? Lo que dicen es, este aforismo que tenemos en el 6.54 de tirar la escalera después de haberla utilizado, debe entenderse en un sentido terapéutico, debe entenderse como si hubiera una conexión entre el Tractatus y, como decía el doctor, las investigaciones, que eso da muchísimo de qué hablar, porque ya no solamente se habla de uno y un segundo Wittgenstein, sino ahora se habla de un tercer Wittgenstein y ahora también se habla de un cuarto Wittgenstein, ¿no? Entonces, pero esta interpretación precisamente lo que pone de manifiesto es una lectura terapéutica. Si se fijan, terapéutica es un concepto que no corresponde al Tractatus. Este concepto corresponde a las investigaciones filosóficas. Entonces, como corresponde a las investigaciones filosóficas, se intenta como traer para el Tractatus para que tenga sentido precisamente esa idea de tirar la escalera después de haberla utilizado. Pero hay muchísimas lecturas, ciertamente, estas son como sí, efectivamente está ya en el terreno de las aportaciones, ¿no?, que tiene él en la filosofía. A mí me causa mucho ruido porque en un desliz de mi vida me volví físico y la física a mí me choca mucho la obra de Popper, me molesta. Y Popper rechaza en un aspecto, podríamos decir, meramente sociológico, el principio de verificabilidad y apela más bien al de falsabilidad. Entonces eso siempre a mí no le he dedicado demasiado tiempo, porque sé que los científicos, cuando uno les pregunta sobre la falsabilidad, pues como que no están de acuerdo, diciendo lo que nosotros estamos haciendo es el intento de verificar que la realidad coincida con la descripción que hacemos vía lenguaje o vía método científico. Entonces, no sé si ustedes han abundado sobre esto. De hecho, ahí hay, en cuestión de anécdotas, eso sería genial, porque pues Popper sí que conocía bien a Wittgenstein. Wittgenstein siempre, aquí hay que hacer una acotación,
Wittgenstein a veces se le critica mucho y con justa razón. Wittgenstein no tiene una formación en filosofía, como le indicaba el doctor, tiene una formación que viene un poco de la ingeniería, y de ahí se pasan los fundamentos de la matemática, la lógica y a la filosofía. No es el mismo proceso de, por ejemplo, un filósofo que tiene la formación básica, Aristóteles, Platón, básica, pues, y no solamente por no ir a la universidad a estudiar formalmente esta carrera, sino porque Wittgenstein era un poco complicado en ese sentido, porque le releía muchísimo los autores que le gustaban, pero no leía sistemáticamente. O sea, él no iba a leer, voy a ir en orden de la historia y voy, no. Él, si le gustaba Schopenhauer, entonces leía repetidamente. Si le gustaba Tolstoy, leía repetidamente, ¿no? Entonces Wittgenstein no estaba muy enterado de lo que hacía Popper, pero Popper sí que estaba enterado de lo que hacía Wittgenstein. Y tuvieron la oportunidad de coincidir en un congreso, y Popper le lanza una crítica como que es bastante inoficioso, bastante inútil esas críticas que le haces al lenguaje, o sea, porque Popper ya tenía como más o menos, iba articulando esta propuesta de la falsabilidad, del criterio de demarcación, y ahí Wittgenstein se quedó hasta sin palabras, y es una anécdota como bastante curiosa, porque Wittgenstein normalmente era el que dejaba sin palabras a los demás, en ese intento como quisquilloso, como intenso de ir con los autores, ¿no? La gente solía callarse, pero Popper en ese caso fue el que calló a Wittgenstein diciéndoles que es inútil o inoficioso dedicarse a esas cuestiones del lenguaje, cuando precisamente de lo que hay que centrarse es si estas teorías de alguna manera tienen validez o en qué sentido tienen validez. Hay que ir más allá del lenguaje, era como la crítica que tenía Popper, ¿no? Entonces ahí hay como esa anécdota bastante curiosa, pero ciertamente ahí, por ejemplo, Popper se va con en contra precisamente del criterio de verificabilidad del Círculo de Viena, pero también en contra de Wittgenstein, que era como, en términos de lenguaje, en términos de análisis del lenguaje, era como un referente a seguir, y se va en contra precisamente de Wittgenstein. A propósito, yo conozco otra anécdota, según ustedes también, y es que en uno de los congresos en Inglaterra donde coincidieron Popper y Wittgenstein, estando Popper dando la conferencia y Wittgenstein en el público, cuando Wittgenstein alzó la mano para participar, estaba sentado cerca de la chimenea y, no sé, la inseguridad o no sé, blandió el atizador. Y Popper sintió que lo iba a agredir en su vehemencia con la que hablaba, pero en realidad Wittgenstein, desde la perspectiva de Wittgenstein, solamente estaba jugando con el atizador. Desde la perspectiva de Popper, lo iba a agredir, lo iba a golpear, ¿no? Esto habla un poco de la animadversión que se tenían ambos Sí, había una crítica de Popper. Sí, y que realmente Wittgenstein no estaba acostumbrado a que le contraargumentaran de manera tan contundente, ¿no? Sí, esta cuestión sigue estando presente en este aspecto del realismo, ¿no? En esta versión del si lo que estamos describiendo, nuestra teoría está siendo realista, si la descripción que hacemos corresponde con la realidad o nada más es una descripción en base a un lenguaje que sería el de la ciencia, ¿no? Claro. Y el fenómeno no coincide con la realidad. O sea, sí es un problema de primer nivel. Pues ¿cuál podríamos decir entonces que es la valoración? Ya montones de libros que se han publicado, creo que es una de las valoraciones actuales de su obra, ¿no? Pero ustedes que son estudiosos particularmente de la obra, ¿qué nos dirían? Mira, yo diría que en definitiva el Tractatus es uno de los libros de filosofía más importantes del siglo XX. Es muy difícil hacer una valoración porque, bueno, depende de perspectivas, puntos de vista, tradiciones, pero creo que no tendríamos empacho en que desde distintas perspectivas, desde distintas tradiciones, estaremos dispuestos a reconocer la importancia del Tractatus para el desarrollo del discurso filosófico durante el siglo XX.
tiene impactos en muchas áreas, no solamente en la ciencia, sino en todo lo que se desarrolló en el siglo XX que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Tanto retórica, lingüística, semántica, en todas estas áreas interesadas por el fenómeno del lenguaje en distintos niveles. La obra tuvo un impacto que sigue teniendo, y un impacto no solo porque se alimenten de ella los distintos análisis, sino porque marcó toda una época, ¿no? El interés por el lenguaje venía en un camino, y a partir de la publicación de este texto y su divulgación, el interés por el lenguaje se amplió, cambió su rumbo, y esa creo que sería su gran importancia. Por diferentes rutas, ¿no? Están las palabras y las cosas de... Claro, que fueron discípulos directos de Wittgenstein. Walter Benjamin también tiene una faceta ahí bastante mística respecto al lenguaje, ¿no? Sí, incluso también. Derrida también tiene la línea deconstructiva, ¿no? Claro, que de alguna manera no es que estén basadas, pero son consecuencia de este interés por el lenguaje, este interés, como señalabas, antes de empezar a argumentar, bueno, detengamos, vamos a analizar, ¿no? Vamos a pensar qué podemos hacer con nuestro lenguaje. Sí. Doctora, ¿qué nos dice sobre la valoración ya global de la obra? Es difícil establecer una valoración porque pues ya uno trae una deformación, ¿no? Y yo en ese sentido trato como de ser como justa, en el sentido como de ubicar más bien, así como hizo como el doctor, como para qué rubros o para qué ámbitos esta obra sí tiene algo que decir, ¿no? Y así como dijo el doctor, yo siento que abre como muchos caminos de pensamiento sobre la filosofía de la ciencia. Yo creo que sin lugar a dudas el principal sería el lenguaje, ¿no? Es decir, independientemente de aquello que se pueda decir o lo que no se pueda decir, es el lenguaje el que se encuentra en el centro al final. Entonces cualquiera que esté interesado en el estudio del lenguaje, Wittgenstein es un referente obligado, aunque sea para criticarlo, para estar a favor de él, es un referente obligatorio. Incluso yo lo extendería, yo sé que se trata del Tractatus, pero también a las investigaciones, ¿no? Es decir, cualquiera que esté mínimamente interesado en el lenguaje tiene que pasar por estos dos textos obligatoriamente. Entonces, yo diría que es un texto, claro que sí, fundamental para toda la tradición analítica, pero también para toda la tradición que tiene que ver con el lenguaje, para toda la tradición que tiene que ver con filosofía de la ciencia y con el método que de alguna manera marcó el Tractatus en adelante, ¿no? Este análisis que se hace, por así decirlo, de las palabras, o este análisis que se hace del lenguaje va a marcar, por así decirlo, en adelante. Incluso, por ejemplo, tenemos pensadores más cercanos a nosotros como Tugendhat, Popman, que de alguna manera dicen: no soy wittgensteiniano, pero me valgo, por así decirlo, de la metodología wittgensteiniana. O incluso, y son autores que no necesariamente tienen que venir de esa tradición analítica, pero se volvió como un recurso precisamente el lenguaje. Entonces yo creo que la obra es de carácter obligatorio para todos estos ámbitos. Sí, pues lo decía al principio, yo es un verdadero honor y placer estar con ustedes y celebrando este tercer año ya de actividades. Antes de dar paso a una serie de preguntas y respuestas que puedan tener ustedes, me gustaría leer una cita precisamente. Dice: pues la claridad a la que aspiramos es en verdad completa, pero esto solo quiere decir que los problemas filosóficos deben desaparecer completamente. Pues también claro que deberían desaparecer el problema filosófico, ¿no? El descubrimiento real es el que me hace capaz de dejar de filosofar cuando quiero, aquel que lleva la filosofía al descanso, de modo que ya no se fustigue más con preguntas que la ponen a ella misma en cuestión. En cambio, se muestra ahora un método, que es lo que han señalado ustedes, con ejemplos, y la serie de estos ejemplos puede romperse. Se resuelven problemas, se apartan dificultades, no un único problema. No hay un único método en filosofía, si bien hay realmente métodos, como diferentes terapias. Interesante, ¿verdad? Yo, por ejemplo,
comentaría un poco esa noción de claridad es fundamental en Wittgenstein, es decir, es lo que precisamente, y ese concepto no solamente viene como la versión de claridad, sino viene clarificación, esclarecer, todo este juego, valiéndome de la otra filosofía, de Wittgenstein precisamente van a intentar como metódicamente dar con la cuestión, así como se decía en lo que comentaba. Dar con la solución de los problemas de una vez por todas, sino como enfrascarnos en problemas eternos que ni siquiera estaban bien formulados, que ni siquiera tenían sentido y aún así queríamos establecer una respuesta, ¿no? En ese sentido, por eso es que algunos establecen precisamente esa conexión del Wittgenstein del Tractatus con el de las investigaciones, porque el lenguaje es la herramienta que ayuda a disolver esos nudos, va a decir él, del lenguaje que se hacen, por ejemplo, en la metafísica. ¿Alguna pregunta? Sí, adelante. Bueno, antes que nada, pues es un gusto, ¿no?, escuchar la presentación tanto de Carlos como de Margaret. Yo recuerdo realmente en el proceso formativo cuando el doctor Walter Redmond nos presentó el Tractatus, y como seguidores de Redmond en ese entonces, el entusiasmo que despertó para que leyéramos el Tractatus, ¿no? Entonces, orientados por Redmond, le entramos al Tractatus, ¿no? Pero bueno, eso es como parte del anecdotario de cómo llegó a mí Wittgenstein, ¿no?, en ese proceso, ¿no?, sobre todo a través de Redmond, de nosotros sus discípulos, ¿no? Como decían, ya no nos importaba qué título le ponía a sus cursos Walter Redmond, nosotros ahí estábamos, ¿no?, y éramos sus fieles seguidores. Y lo más interesante era que casi siempre traía cosas muy nuevas, ¿no?, que tenían que ver con la línea que él desarrollaba, la lógica, la filosofía del lenguaje, ¿no? Ahora, sí me gustaría plantear una cuestión que a mí me interesa particularmente, no sé si sea posible que pudieran comentar al respecto, de esa tipicidad, ¿no?, en la formación de Wittgenstein, y por otro lado también cómo dentro de la tradición filosófica no siempre es así, pero lo importante que Wittgenstein fue, ¿no? A lo mejor si, como decía la doctora Margaret, si hubiera recibido toda esa formación como algunos de nosotros, desde Platón, ¿no?, desde Socráticos, Platón, Aristóteles, no hubiera escrito el Tractatus, ¿no?, o se hubiera ido por otro lado. Entonces, la frescura con que él llega a la filosofía posiblemente marcó para su momento su obra, ¿no?, esta gran obra del Tractatus, ¿no?, aunque no es la única, sino en las investigaciones, marcó algo nuevo para la filosofía, ¿no? Ahora, la pregunta sería, en términos de la relación discipular con Bertrand Russell, ¿no?, o con Bertrand Russell, ¿no?, en el sentido de que tampoco, o no sé cómo ustedes que conocen más sobre esa relación, podríamos decir que no fue una relación como la que Platón tuvo con Aristóteles, ¿no?, como comentábamos ayer, de que Aristóteles impactó a Platón, ¿no?, y le dijo, no, sí, Platón es la inteligencia de la clase, ¿no?, era el alumno destacado de la cátedra, ¿no?, aunque se dice que no siempre la relación con Platón era de cordialidad, ¿no?, sino había sus entreveres entre ellos, ¿no?, nunca se sabe bien a bien hasta dónde esa relación o esa admiración de Platón se traduce en una amistad o en una relación amorosa, ¿no? Pero bueno, entonces, en el caso de Russell y Wittgenstein, hasta dónde, digamos, como Margaret decía, ¿no?, pareciera que Wittgenstein llegó a tener hasta el copete, como se diría, a su profesor, ¿no?, o la relación no fue al final muy buena, ¿no? Se habla mucho de esta cuestión de que escribió Russell la introducción y que después ya no estaba de acuerdo, en fin, ¿no? No sé cómo vean, ¿no? Para mí es muy importante, sobre todo en la formación filosófica, y hasta ahora se da la relación discipular, ¿no?, en el sentido de que, bueno, sí,
por ejemplo, al Colegio de Filosofía ahora entran 70 estudiantes, ¿no? Y hay 2 turnos, turno matutino y turno vespertino. Y luego cómo se va decantando, y de acuerdo a los intereses, de pronto ya tienes ahí a un estudiante que está cerca de ti y que quiere desarrollar su trabajo, al menos de investigación de licenciatura, muy cerca de ti, ¿no? Y tú sientes ahí a alguien que de alguna forma va a desarrollar ese trabajo, ¿no? Y hay varios casos, ¿no? Aquí tenemos uno en específico, que es Héctor, ¿no? Pero yo a lo largo de mi vida docente, pues varios alumnos estuvieron muy cerca de mí, ¿no? Y me decían, profesor, yo quisiera trabajar con usted, quisiera hacer Platón con usted, ¿no? Yo decía, no, pero tú tienes que encontrar tu camino, ¿no? O sea, está bien, pero tú tienes que hacer tu esfuerzo, pensar por cuenta propia y hacer lo tuyo, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención, a lo largo de la historia de la filosofía, si hacemos una revisión, podemos ver siempre esta relación discipular, ¿no? Pienso en Husserl con respecto a Heidegger, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podríamos decir en esa tipicidad de la relación, en el caso de Wittgenstein, pudo valorar todo el trabajo que Russell desarrolló con él, y hasta dónde reconoció Wittgenstein esa gran influencia que Russell tuvo, o finalmente ya deja a Russell y lo hago, no sé. Sí, en cuanto a la formación filosófica, yo creo que usted como que lo preguntó ya como con una respuesta ahí en sí misma, porque precisamente lo que se dice en relación como a este punto importante, o sea, es que precisamente Wittgenstein, como no conocía todos los problemas de la tradición, no conocía como todos los desarrollos o todos los intentos de desarrollo que se hacían, entonces llega efectivamente con una perspectiva diferente, no llega con esa carga de, es que esto se puede hacer por aquí, no, ya se intentó, llega precisamente como fresco, así como usted lo dijo, a ver esos problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siento que eso puede ser como una ventaja, pero también le va a jugar como una desventaja, porque precisamente desconocen mucho la tradición, ¿no? Y también como esta lectura un poco caprichosa que realizaba, entonces pudiera ser como más complementaria como con otros autores, pero sí era como muy, por ejemplo, ahí en ese sentido, alguna vez intentó leer La rama dorada de Fraser y no, o sea, lo que hizo fue tomar apuntes, pero todos en tono crítico, ¿no? Entonces, ese era el tipo de lectura que realizaba Wittgenstein. Sí, hay un texto, ¿no? Hay un texto. Exacto, no una lectura así en sentido académico de voy a formarme, no, sino como del tema que me interesa, pues leo este texto y como lo que yo pueda decir o si va en la línea, ¿no? Eso por decir un poco de la formación, y por decir de esta cuestión de Wittgenstein, voy a apuntar una sola cosita que va precisamente en lo que usted mencionaba de la introducción que le hace Russell, efectivamente, ¿no? Este texto se publica gracias a Russell, porque él llevaba tiempo tratando de que se le publicara y no se le publicaba. Como Russell, como señaló el doctor, en ese entonces era como famoso, conocido, le hace la introducción, que la introducción incluso es, no sé si más larga que el texto, pero bueno, por lo menos es más fluida que el texto. Pero Wittgenstein dice que no, o sea, que si el texto se tiene que publicar con esa introducción, que no se publique, porque ha caído en una incomprensión, pero precisamente por eso que estuvimos comentando aquí, ¿no? Russell detalla muy bien todos los aspectos del lenguaje, todos estos aspectos de la lógica, y no entiende lo místico. Y esto también sirve como un punto de conexión para efectivamente decir que después, en un punto pareciera que Wittgenstein llega como con Russell como para aprender todo lo que tiene Russell, ¿no? Pero pronto ya Russell no tenía nada que enseñar, incluso creo que lo reseña en esta correspondencia que tenía con Lady Ottolenghi o en su autobiografía, que precisamente ya no tenía nada que enseñarle a Wittgenstein, ¿no?
Entonces, pero ya después, y como un poquito más en vinculación de la teoría de Wittgenstein, ellos no coincidían como en este aspecto de la rigurosidad en términos de valores que Wittgenstein le exigía a las personas. Por eso yo hice como mucho énfasis en esta lectura mística o en esta lectura ética del Tractatus, porque Wittgenstein consideraba que Russell no estaba, por así decirlo, y en algún punto rompen, pero precisamente porque Wittgenstein no está de acuerdo con lo que él está estableciendo en términos, por así decirlo, de valores. O sea, y él no podían hablar de lógica, pero no podían hablar de otras cosas, y Wittgenstein decía que eso no tenía sentido para él. Entonces, pero bueno, esta es una perspectiva, esta está muy marcada, yo creo que esta respuesta está muy marcada, yo creo que el doctor va a ir por otra línea, pero sí, efectivamente esta es una figura problemática, porque primero fue como darle todos los conocimientos, después Wittgenstein terminó enseñándole a Russell y luego terminaron irremediablemente peleados. Una relación para documentar. Ya no podían vivir. Sí. Sí, algunas ideas que señalas. Sabemos de la relación entre ambos a un nivel personal por la correspondencia de Russell, ya que a su esposa, a varios colegas, en sus cartas habla de Wittgenstein. Y eso da una idea del impacto que tuvo en su vida Wittgenstein al llegar. Wittgenstein era bastante excéntrico, ¿no? Se dice que, por ejemplo, al renunciar a todo el dinero, incluso no quedaba ni para el cinturón, entonces andaba con un mecate, ¿no? Cosas así. Aparte de toda esta exigencia de evidencia de valores que pedía, no a sus amigos, sino a la gente que se acercaba a él, era una persona realmente difícil. Y se nota mucho en la correspondencia de Russell a favor de Wittgenstein estos encuentros y desencuentros. Hay un punto, recuerdo ahora una carta que le dedica a su esposa en el que alaba la inteligencia de Wittgenstein, que al fin, le dice que al fin encontró un discípulo capaz de entender su fundamento de las matemáticas, ¿no? Y a lo largo de los años habla de que le resulta insoportable, no soporta que después de la clase de lógica vaya a su habitación y estén 2 horas, pregunta, ¿no? Es una relación muy complicada que llegó al punto del rompimiento total, ¿no? No recuerdo si alguna vez Wittgenstein llegó no quiero decir agradecer, a reconocer lo que Russell le pudo haber enseñado, ¿no? No lo sé. Sin embargo, efectivamente es una relación pero muy complicada. Hay que entender también que los tiempos que les tocó vivir, Primera Guerra Mundial, entre guerras, son tiempos difíciles, ¿no? Se sabe que Wittgenstein se enroló en el ejército en la Primera Guerra Mundial y que hacia el final de la guerra fue capturado como prisionero de guerra, y pasaron 3 o 4 años en los que Russell no supo nada de Wittgenstein, si estaba vivo, si estaba muerto, época en la que se conservan los primeros borradores de tratados, ¿no? Entonces, si es que hubo una relación maestro-discípulo, lo menos que podemos decir es que es una relación muy conflictiva y con muchos encuentros y desencuentros. Yo creo que nos tocará a nosotros valorar ese cercanía intelectual o ese alejamiento que pudieron haber tenido y las influencias. Bueno, que uno mismo puede padecer de esas relaciones, ¿no? Claro. O sea, no todos los discípulos o todos los alumnos que se acercan a uno, a pesar de lo brillante que pudieran ser, van a simpatizar con uno, ¿no? Llega uno a veces a repeler a algunos estudiantes, ¿no? Y a simpatizar más con otros, ¿no? Sí. Entonces sí, ¿no? O sea, se da esa tensión, ¿no? Sí. O sea, no siempre la armonía, ¿no? Es lo que priva, sino más bien la tensión, pero es posible, y es un poco como parte de la experiencia de uno, que en esa tensión y en esos encuentros y desencuentros, al final el discípulo vaya adelante, ¿no?
Eso es un poco lo que tú dices, Wittgenstein después le enseñó a Russell. Yo tengo un amigo que ha formado a varios, y él dice, yo les agradezco porque ellos no saben más que yo. O sea, han seguido su camino, siguen siendo sus amigos después de mucho tiempo, y él se da cuenta de que todo lo que él pudo darles, ahora ellos lo aprovecharon y han avanzado. Entonces ellos incluso le pueden enseñar a él cosas nuevas, ¿no? Entonces yo creo que eso tendría que pensarse como parte de la formación filosófica de maestro discípulo, discípulo maestro, ¿no? Como que es un ir y venir en el proceso y que podemos los profesores aprender de nuestros estudiantes, ¿no? Y eso es maravilloso, si se dan buenos términos, y si no, pues la ruptura total, como en el caso de Russell. ¿Alguna otra pregunta? Yo entendería algo del comentario que hizo el doctor, que precisamente va en el sentido de que así cuando, por ejemplo, conoce más o menos las notas, porque ellos cuando tenían la oportunidad, efectivamente se mandaban esas notas, y incluso vi que tienes que venir para poder explicar y toda esta relación. No lo entiendes. Exacto. Llegó un momento efectivamente de que la evaluación o la valoración que tenía Russell sobre Wittgenstein era como de un genio, como de alguien que puede ayudar o aportar a la misma línea que estaba trabajando Russell, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando Wittgenstein saca todos estos apuntes de los cuadernos azul y marrón en el 33, en el 34, y comienza a sacar como todos esos textos que van anunciando las investigaciones filosóficas, la evaluación de Russell cambia, dice como desconozco a Wittgenstein, no es riguroso, no es un análisis adecuado, o sea, lo desconoce completamente, como complementando lo que decía el doctor. Es una relación muy completa. Habría que decir, para comentar, que también Russell tenía lo suyo, ¿no? Tampoco abierto, dispuesto a aceptar a cualquiera dentro de su clase, era también bastante especial, ¿no? Se sabe que a sus clases solamente aceptaba cuando muchos 7 alumnos, y él los elegía. No es que yo, el profesor, acepte, ¿no? Entonces encontramos dos personalidades bastante complicadas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, un comentario, ¿no?, sobre cómo aparece Wittgenstein de un campo completamente distinto a la filosofía. Si él, lo que ustedes mencionaban, si él hubiera venido de una formación filosófica, pues hubiera sido rechazado completamente, porque está institucionalizado, ¿no? ¿Dónde están tus referencias, tus antecedentes? ¿Por qué no me citas? Etcétera, etcétera. Entonces hubiera completamente frustrado a un genio. Ahora la cuestión es porque yo creo que cada disciplina, no solamente de donde viene de las matemáticas, cada disciplina por sí misma plantea una serie de problemas, muchas veces de carácter filosófico, ontológico, epistemológico, y probablemente mucha gente, no solamente Wittgenstein, sino mucha gente también ha sido frustrada por no poder plantear las cosas tal como se establece institucionalmente hoy en los programas de investigación, ¿no? Nada más tengo mi comentario. Si me permites, yo encontré tengo un ejemplo muy bueno con respecto a lo que dices, ¿no? Pero no pertenece al artefacto, sino a las investigaciones. Sabemos que las investigaciones es un gran proyecto de crítica de las concepciones del lenguaje que se tenían hasta entonces, sobre todo él mismo se autocritica, ¿no? Es la primera concepción que elaboró en el tratado. Y para construir ese muñeco de paja que va a criticar, agarra a San Agustín, y que sabemos que San Agustín escribió en el De Magistro toda una teoría del lenguaje, ¿no? Cuando uno se acerca a esas obras con el conocimiento de la tradición filosófica en torno al lenguaje, dice, bueno, ¿por qué no fue, ya no digamos a Platón, a Aristóteles? A las categorías, a algunos libros de la metafísica, donde sabemos que la tradición comienza a reflexionar sobre el lenguaje. Ya no digamos, Pepe, a los sofistas, ¿no? Claro. Es ahí donde uno encuentra estos huecos tan extraños que hay en la construcción de los argumentos wittgensteinianos,
¿sí? Y él, con todo empacho, llama la visión tradicionalista del lenguaje y lo ubica tal como la construyó Agustín. Sabemos que Agustín, ya aunque está cercano a Platón, pues ya está mediado por toda la tradición retórica de los romanos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo esta falta de formación, por un lado, no permite reconocer a los autores y la formulación de los problemas, pero por otro, como indicaba la doctora, también permiten esa frescura, esa novedad con la que se puede plantear un nuevo problema y a partir de allí dar nuevas soluciones a viejos problemas, ¿no? Ahorita que tú se hablaba, me vino a la mente este ejemplo de cómo plantea Wittgenstein ese muñeco de paja que va a atacar en las investigaciones. Incluso aquí yo interrumpiendo, él no toma el de magistro, toma el Confesiones. Y, o sea, Confesiones es un texto muy enfocado precisamente en una tradición cristiana que salen cuestiones ahí del lenguaje, sí, pero, o sea, es menor. Y en cambio, el texto que más observaciones sobre el lenguaje de magistro, ese no lo toma. Entonces, por eso yo decía, como estas lecturas un poco que sí carecen de formación, efectivamente. Sí, Pues parece que llegamos a nuestro límite. Ya nos excedimos 6 minutotes y les agradecemos su presencia. Nuevamente es un verdadero honor, placer haber consumado esta avanzada que iniciamos hace más de 2 años. Estamos Bueno, concluimos nuestras actividades en conmemoración del Día Nacional de la Filosofía. Y bueno, no sé si contamos aquí con la directora de Casa de Cultura que nos abrió las puertas y les estamos extremadamente agradecidos por la apertura que nos dio. Este es nuestro regreso a presencial. Estuvimos mucho tiempo cautivos en virtual por las cuestiones de la pandemia. No sé si quiera. Bueno, muchas gracias Carla, muchas gracias a la asociación, muchas gracias. Quiero que sepan que esta es su casa y para nosotros como Casa de Cultura es un orgullo que sea oficialmente el primer año oficial, pues me queda claro que se ha celebrado muchos años, oficial, en el que se celebre y se pueda homologar el Día Nacional e Internacional de la Filosofía. Para nosotros es un orgullo y un placer haber podido estar con ustedes en este día tan especial, o sea, que fue ayer, conmemorando esta fecha, y las puertas de la Casa de Cultura, así como del Consulado Honorario de la Federación Rusa, están abiertas, siempre en apoyo a la cultura, y tengan por seguro que si necesitan, el espacio siempre estará abierto para todos ustedes y muchas gracias a todos por acompañarnos. Claro, quedamos ya próximamente que vamos a hacer un ciclo de filosofía rusa, especialmente para que también pues continuemos con una siguiente actividad. Muchas gracias. No, gracias, Ricardo, y gracias a todos por acompañarnos. Gracias al público que nos sigue en redes sociales.